Hola, buenos días. Me llamo Antonio Villanueva Cuevas y soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, les voy a explicar durante unos breves minutos lo que son los contratos menores y su posibilidad de ser utilizados como un mecanismo importante para la adquisición de bienes y servicios como consecuencia de la aplicación de la normativa que regula el estado de alarma y la pandemia que estamos sufriendo. Simplemente les voy a explicar un poquito cómo se ha modificado su regulación, muy brevemente, que afectan básicamente al plazo. Bien, estos contratos menores son contratos que pueden realizar cualquier poder adjudicador para la adquisición de compras, la adquisición de servicios, suministros y obras de pequeña cuantía. Vamos a analizar básicamente tres normas, que son la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, el Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero que modifica a la anterior ley y flexibiliza la posibilidad de utilización de los contratos menores, y vamos a ver también el informe de 19 de marzo de 2020 de la Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado, donde se aclara la aplicación de la ampliación de plazo para la realización de contratos del sector público también a los contratos menores, ¿no? Que no quedaba claro bueno, en la normativa que ha salido como consecuencia, que se ha elaborado como consecuencia de la pandemia. Bien, antes de iniciar, simplemente comentarles muy brevemente qué es un contrato menor. Un contrato menor no es más que una figura, un instrumento de contratación que tienen los poderes públicos, los poderes adjudicadores, para contratar, para adquirir servicios, suministros, para realizar obras de escasa cuantía. Estas cuantías es inferior a 50.000 euros en contratos de obras e inferior a 15.000 euros en contratos de servicios y suministros. Bien, como pueden ver, estas cuantías son escasas y por ello es un instrumento de contratación muy eficaz, muy efectivo en el supuesto de entidades locales, sobre todo en pequeños municipios. Como consecuencia de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, estos municipios pueden utilizar de una manera bastante eficaz la contratación menor para realizar determinadas compras públicas de una manera rápida, eficaz, fácil y flexible, como vamos a ver a continuación. Bien, la contratación menor tradicionalmente ha tenido siempre muchos problemas, ¿no? Porque es básicamente un supuesto de adjudicación directa. Y como tal adjudicación directa, básicamente no tiene un procedimiento de licitación. Por tanto, siempre ha estado rodeada de polémica en cuanto a determinadas prácticas fraudulentas que han rodeado esta forma de contratación. Bien, la ley de contratos del sector público vigente, la ley 9/2017, intentó en su artículo 118 poner un poquito de límite a la contratación menor y reducir la contratación menor como adjudicación directa que es a el mínimo posible, ¿no? Y articuló para ello determinados otros procedimientos de contratación, como el procedimiento abierto supersimplificado o sumario, que pretendía de una manera mucho más rápida que se utilizaran un procedimiento ordinario de contratación, como es el procedimiento abierto, en sustitución de la contratación menor. Y con ello, pues, simplemente respetar los principios generales y estructurales de la contratación pública, como el de igualdad, el de libre concurrencia, el de publicidad, el de transparencia, que en la contratación menor, como adjudicación directa que es, se puede decir que están o bien se incumplen o su cumplimiento es francamente limitado. Introdujo determinados requisitos procedimentales que han causado enormes dudas en la doctrina y también en los informes de los diferentes
órganos consultivos en materia de contratación pública, con opiniones francamente contradictorias. Ha habido problemas prácticamente en todos los requisitos que recogía, pero especialmente lo referido al el informe referido a la regla de incompatibilidad, es decir, la imposibilidad de adjudicar más contratos menores a un mismo empresario cuando excedían los límites, las cuantías máximas de la contratación menor. Esta regla realmente generó muchísimos problemas, afectando tanto a qué contratos se refería, sean todos del mismo contratos menores en general, o solamente los del mismo tipo, al periodo al que afectaba, a qué poderes adjudicadores si afectaba, si a todo el poder adjudicador o solo a un órgano de contratación. En definitiva, ha generado numerosos problemas. También generó diferentes problemas, el informe relativo al no fraccionamiento del objeto del contrato, aunque tampoco era una novedad, ha generado también problemas la publicidad de los contratos menores. En definitiva, la regulación que hace la ley de contrato del sector público de la contratación menor realmente ha generado diversos problemas que, más que facilitar, aclarar y eliminar problemas en torno a la contratación menor, han generado unos nuevos. Bien, para solucionar esta cuestión, a principios del año 2020 y a través del Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero, una de las primeras normas jurídicas aprobadas por el nuevo gobierno salido de las urnas de noviembre del 2019, de las últimas elecciones generales. Bien, aprovechando este Real Decreto Ley, que tiene como misión fundamental la transposición a nuestro derecho de las últimas directivas, de algunas de las últimas directivas en materia de contratación del sector público de la Unión Europea, parte de estas directivas, ha aprovechado también para modificar el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Realmente, y antes de nada, habría que criticar en cierta manera esta modificación, en cuanto que se ha utilizado un instrumento caracterizado, como ya se sabe, por la extraordinaria urgencia y necesidad, y realmente, si bien la transposición de tales directivas, transposición parcial, porque en parte ya había sido realizada por dicha ley 9/2017, bien, y si respecto a esa transposición de esa directiva sí que era necesaria, es dudoso que para modificar la contratación menor la norma más adecuada sea un Real Decreto Ley. En nuestro caso creo que por el contenido de esta reforma al que ahora mismo aludiré, debería haberse realizado de una manera mucho más tranquila, pausada y repensando perfectamente cuál es el sistema que se quiere para la contratación menor en España. Bien, como ya he dicho, los contratos menores en España se caracterizan básicamente por su cuantía. Se caracterizan por un lado por una cuantía muy limitada. En caso de contratos de obras tiene que ser inferior a 50.000 euros, y en el caso de contrato de servicios y suministros tiene que ser inferior a 15.000 euros. Aparte de ello, se caracteriza también por una gran reducción de trámites, y lo que permite una gran facilidad a los poderes adjudicadores para la utilización de la contratación menor. Bien, realmente, como he dicho antes, la contratación menor es un procedimiento de adjudicación directa. En la contratación menor no hay una licitación, con lo cual, y al hilo del anterior, estos requisitos procedimentales son francamente escasos. La mayor novedad que ha introducido el Real Decreto Ley de 3/2020 ha sido la eliminación de la anterior regla de la incompatibilidad que les he comentado. Esta regla ha generado numerosos problemas, y básicamente lo que ha hecho este Real Decreto Ley es simplemente, como su mayor novedad, eliminar ese límite, ese control de un número máximo de contratos adjudicados
de contratos menores adjudicados a un mismo contratista que no excederá la cantidad, las cuantíades máximas de la contratación menor. Realmente lo que ha hecho la ley ha sido prever, por un lado, un informe conjunto, en primer lugar, un informe conjunto del órgano de contratación que motive la necesidad del objeto del contrato y el no fraccionamiento que motive la necesidad del contrato y su no fraccionamiento con la intención de evitar la regla general de contratación. Este informe, que es un informe conjunto, un informe de la órgano de contratación que debe de motivar ambas cuestiones, por un lado, pero entendemos que de manera conjunta, por un lado, la necesidad del contrato y por otro lado, que no se está fraccionando el sujeto para evitar las reglas generales de contratación y con él la aplicación de procedimientos mucho más rígidos y estrictos que la contratación menor. Realmente no es ninguna novedad, pues ya se recogía en la antigua redacción del artículo 118 prevista en la ley. Simplemente se recoge de una manera separada y la nueva redacción no aporta nada. De hecho, ya la legislación previa que ha derogado la ley de contratos del sector público vigente recogía estas dos cuestiones, porque por un lado el informe que motive la necesidad del objeto del contrato, que motive la necesidad del contrato, no es más que aplicar a la contratación menor la obligación que tienen todas las administraciones públicas de motivar su actuación realmente, ¿no? Y el no fraccionamiento ilegal del objeto del contrato, siempre estamos hablando de un no fraccionamiento ilegal del objeto del contrato, básicamente o irregular del objeto del contrato, también se recogía en la legislación anterior y también de una manera general se recoge en la ley de contrato del sector público. Bien, si quieren, la mayor novedad a este respecto que existe ahora mismo es básicamente que es un informe conjunto. Un informe conjunto dice claramente, se recoge como un mismo trámite y es un informe del órgano de contratación que motive ambas cosas, la necesidad del contrato y su no fraccionamiento irregular. ¿Podrían hacerse dos informes diferentes? Sí, pero es una cuestión meramente formal. Básicamente el artículo 118 habla de un único informe y por tanto lo que se pretende es facilitar y flexibilizar la contratación menor y no tendría sentido pues volver a dos contratos diferentes. Por lo tanto, una novedad, pues un informe conjunto sobre este órgano de contratación, ¿vale? Bien, otra de las novedades que recoge es la excepción a este informe, y es que en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando su valor estimado no exceda de 5.000 euros, no se exige este informe conjunto. Esto es muy importante porque en este tipo de contratos, con una cuantía muy limitada, muy pequeña, no superior a 5.000 euros, que cumplen además el requisito de que su pago se realice a través del sistema de anticipos de caja fija o similar, no se requiere ni siquiera el informe conjunto. Con lo cual, realmente, en este tipo de contratos, la flexibilización es todavía mayor, pues solo se van a exigir la aprobación del gasto y la aportación de la factura correspondiente. Realmente, en este tipo de contratos, además, hay que tener en cuenta que también son excepcionados tanto de su publicación como de su remisión al Tribunal de Cuentas para su fiscalización y también al registro de contratos del sector público para su inscripción. Con lo cual, podemos decir que los poderes adjudicadores tienen muy fácil la realización de este tipo de contratos de cuantía muy limitada y que cumplan estos requisitos. Bien, obviamente, si estamos hablando de contratos de obras de menos de 5.000 euros, realmente son obras muy pequeñas, pero la adquisición de suministros con una cuantía de 5.000 euros ya no es tan pequeña, aunque realmente hay que reconocer que las cuantías son muy limitadas. Bien, en todo caso, en este tipo de contratos de cuantía inferior a 5.000 euros y que no sean y se completen a través de este sistema de anticipo de caja fija o similar, la tramitación es
es mínima. Además, saliendo ya este tipo de contactos, digamos que todos los contactos menores, junto al informe conjunto del que les acabo de hablar, necesitarían únicamente la aprobación del gasto y la aportación de la factura correspondiente. Y además, en los contratos de obra se exigen unos requisitos técnicos, que es el presupuesto de las obras y, cuando lo exigen las disposiciones vigentes, el correspondiente proyecto, así como el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Bien, pero es también un requisito tradicional. Por tanto, los requisitos generales para la realización de un contrato menor es el informe conjunto sobre la necesidad del contrato y el no fraccionamiento irregular de su objeto, la aprobación del gasto y la aportación de la factura correspondiente. Como ven, tiene que haber la tramitación de un expediente administrativo, pero muy breve, muy escaso y realmente rápido. En nuestra opinión, esto supone facilitar la contratación menor, flexibilizar la contratación menor y realmente potenciar su utilización. Con lo cual, bien, creo que se está precisamente, o esta reforma es incoherente con lo que la propia, o contradictoria con lo que la propia ley 9/2017 quería, que era limitar la contratación menor al mínimo, y a través de esta reforma lo que se va a hacer es, obviamente, que los poderes adjudicadores la utilicen mucho más, porque la tramitación es escasa. Y además quita sentido a otros procedimientos, otros instrumentos de contratación utilizados en sustitución de la contratación menor, como el procedimiento abierto super simplificado, sistemas dinámicos de adquisición o similares, ya que siempre son mucho más complicados, siempre son mucho más complejos que acudir a la contratación menor, y más tras la reforma producida por el Real Decreto Ley 3/2020. En todo caso, este defecto, en nuestra opinión, puede ser utilizado actualmente en esta situación, puede ser una ventaja en esta situación excepcional que tenemos como consecuencia del estado de alarma. La necesidad de que los poderes adjudicadores y, sobre todo, pequeñas entidades locales necesiten adquirir de una manera rápida y sin apenas tramitación suministros o servicios puede hacer que se utilice la contratación menor de una manera mucho más rápida y fácil, y se utilicen los contratos menores para adquirir, sobre todo, bienes y servicios de una manera fácil por parte de los poderes adjudicadores, y sobre todo por pequeñas entidades locales cuyos recursos son muy limitados y también sus presupuestos, y que acuden normalmente a la contratación menor. Actualmente apenas hay que hacer ningún trámite, ya hemos visto que los trámites son muy escasos, y por tanto la utilización de esta contratación menor en estos supuestos excepcional puede ser aprovechada, esta facilidad puede ser aprovechada por los ayuntamientos para contratar con esas cuantías limitadas por los servicios y los suministros que requieran de una manera excepcional. La normativa que regula el estado de alarma ha influido también en la contratación menor de una manera, creemos, escasa. Básicamente hace referencia al plazo de la contratación menor. Los contratos menores tienen como máximo una duración de un año, que no pueda ser objeto de prórroga. Como consecuencia del COVID-19 se permite, así lo ha indicado la Abogacía General del Estado, se permite que a través de la normativa regulada en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el problema era si la excepción al plazo máximo que recogía el artículo 34.2 de este Real Decreto se aplicaba también a los contratos menores. En concreto, el informe de 19 de marzo de este año de la Abogacía del Estado ha establecido que a los contratos menores también se les aplica la prórroga o la ampliación del plazo previstas en el artículo 34.2 del Real Decreto Ley 8/2020. En concreto, estamos hablando de contratos que no han sido suspendidos como consecuencia de la aplicación de las medidas extraordinarias por el COVID-19, y en este caso
se permite que se puedan prorrogar más allá del año que tienen de plazo máximo la ejecución tienen de plazo máximo de duración máxima los contratos menores. A este respecto, la Abogacía General del Estado ha entendido que el artículo 34 no diferencia entre contratos menores y otro tipo de contratos, ni tampoco los excluye, y que ese Real Decreto Ley de 8/2020 es una norma singular y excepcional cuyo contenido prevalece sobre las normas recogidas en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, si estos contratos no han sido afectados por una suspensión automática y se produce un retraso en la ejecución como consecuencia de las medidas adoptadas para luchar contra el COVID-19, también dicha prórroga también se aplica a los contratos menores, ¿vale? Bien, por tanto, simplemente para concluir, decir que los contratos menores pueden ser un instrumento válido, rápido, eficaz para, en esta situación de alerta sanitaria, que los poderes adjudicadores, pero sobre todo los municipios pequeños, de dimensiones pequeñas, puedan adquirir bienes y servicios, incluso realizar algún tipo de obra, a través de un procedimiento ágil, rápido, sencillo, que quizá en otro contexto no es el más adecuado, pero en un contexto como el actual creemos que es perfectamente aplicable y plenamente utilizable. Bien, simplemente con esto acabo y darles las gracias por la atención que me han prestado. Gracias.